Hola Sudacalandia y todas las periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast, Puto el que lee, para la colectiva Cuarto Mundo. Este podcast que está en su 5ª temporada, sensacional la programación de este año. Y hoy continuamos con este ciclo escalofriante y revelador, cine y neoliberalismo, donde no dejamos economista con cabeza. Y si este show es un éxito, es solamente gracias a las estrellas Clara Ferguson y Anush Grati, que nos acompañan en la conducción de este viaje podcastero. Clara, Anush, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo están? Hola Clara, hola Omar, hola Nico, hola Ro. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Que ya son parte del elenco estable. Y para el episodio de hoy tenemos de invitada estelar, nada más y nada menos que a Taratatán. Belén Rofrano. Hola Rofrano, bienvenida. Explota la cartelera con tantas estrellas. ¿Cómo andás? Hola a todos. Gracias Omar por invitarme. Estoy re emocionada. Y nosotras ni te cuento. Chiques, atenti porque Belén nació y creció en la Buenos Aires de los años 90, tomó clases de escritura, danza y circo durante 10 años, hace 5 que trabaja en el ámbito de la discapacidad, terminó un grado en terapia ocupacional en 2022 y ahora lucha contra la medicalización y el principio de normalización de las infancias discas. Además, Belén escribe ficción. Su relato La pared parió dos ojos fue ganadora por voto popular de la convocatoria de Puto el que lee, Ediciones del Lavadero, para el libro Puto el que lee. Escuchate el podcast Cuarto Mundo 08 con la presentación mítica que hicimos en Paraguay de este librazo. Y escuchate también todos los relatos leídos por sus autores en nuestro canal de YouTube, Puto el que lee. Hay una playlist convocatoria 2020, métele nomás que no te vas a arrepentir. Y hoy estamos con Cine y Neoliberalismo volumen 3, este ciclo del terror no se detiene, es imparable. Clara, ¿nos pones en tema de qué va este chamullo del neoliberalismo? ¿Cómo pasamos de dictadura a sociabilización traumática al neoliberal con la peli que nos propone Rofrano hoy? Bueno, qué placer presentar este ciclo, ¿no? Hacer como una mini puesta en contexto de este neoliberalismo chamullo. Bueno, primero les queríamos contar un poco lo que estuvimos charlando las últimas veces para que si tienen ganas también y se entusiasman con la charla de hoy, vayan a escuchar los otros episodios que están disponibles en todas las plataformas. Nosotros venimos ya hace 2 capítulos, o sea, este sería el 3er capítulo, charlando sobre cine y neoliberalismo, tratando de comprender, digamos, esta palabra que tanto oímos nombrar, tratando de asirla de alguna manera y entendiendo al cine como una herramienta para conversar sobre estas ideas que hoy en día nos convocan. El primer capítulo que vimos tuvo de invitado el genio de Rodrigo Reinal y charlamos sobre la peli Argentina 1985, un poco pensando en las consecuencias del periodo de imposición del neoliberalismo, particularmente en la Argentina, y las consecuencias más directas, ¿no? Que fue el juicio a las juntas y el enjuiciamiento a los crímenes de lesa humanidad que se realizó en 1985. El segundo encuentro que tuvimos fue con Marco Moroni y con él estuvimos charlando de la película de Naomi Klein, La doctrina del shock. Lo que hace Naomi Klein con su documental es presentarnos los orígenes y el desarrollo de la teoría neoliberal, principalmente partiendo de la Escuela de Chicago, y después los diferentes laboratorios que sirvieron para poner en práctica estas teorías que realizaron los genios del norte global. Y hoy nos encontramos con Belén muy contentes de tenerla acá para conversar sobre una película que ya vamos a darles un poco más de detalles, pero que aborda un poco las consecuencias que tienen las políticas neoliberales sobre los sujetos
que la sufren. Y es interesante porque tenemos un abanico bastante amplio que aborda esta película, entonces nos va a dar mucho para charlar. Anush, ¿nos pasás la ficha técnica? Mía es un melodrama, una peli que se estrenó en el 2011, está dirigida y guionada por Javier Fan de Couter y cuenta la historia de Ale, que está interpretada por Camila Sosa Villada, famosísima, hermosísima, increíble persona del bien. Y Ale es una travesti que trabaja como cartonera y vive en un asentamiento popular conocido como la Aldea Rosa, ¿no? Que después Belén nos va a contar que esto realmente existió, este lugar. En su recorrida diaria, ¿no? Ale encuentra en la calle un diario íntimo que vamos a ver que le pertenece a Mía. Y a través de una lectura, podríamos decir, polifónica del diario que se hace a través de Ale y muchas de las personas que viven en la Aldea Rosa, vamos a conocer, bueno, que Mía era una joven que se suicida, ¿no? Que se sentía una mala madre y algo empieza a aparecer ahí sobre su marido Manuel, que está protagonizada por Rodrigo de la Cerda, y su hija Julia, que la interpreta Maite Lanata, que es muy interesante porque la cartelera, yo no la había visto antes de ver la peli, es Julia la hija, como la cara de Julia, casi en todo el cartel, ¿no? Cuando uno creería que las protagonistas son otras, o por lo menos el diario. Interesante. La empatía que siente Ale con Mía al leer el contenido del diario, ¿no? Impulsa una serie de acciones que hacen que ella se vincule y se empiece a vincular tanto con la familia como con ella misma y haya algunas transformaciones. El melodrama travesti más entrañable y llorador de la historia del cine argentino, según la propia Camila Sosa Villada. Rofrano, te pasamos el micrófono, nos mandaste a ver esta película, nos lloramos todo, nos desmoralizamos, nos alegramos, nos problematizamos, nos neoliberalizamos y nos vimos ahí reflejados en esta trituradora que es el programa neoliberal que parece que no se acaba nunca. Bueno, bienvenida, bienvenidísima a esta grupa entrañable. Contanos de por qué nos propusiste esta peli para hablar de neoliberalismo. A ver, a mí Mía es una película que yo la vi 3 veces y cada vez que la veo puedo sacar no solamente distintas conclusiones, sino que hay distintas emociones que me atraviesan no solamente, digamos, desde distintas perspectivas, no solamente como una mera consumidora del arte, sino también, bueno, como profesional de salud o como profesional sociosanitaria, ¿no? Hay muchas cosas que ocurren en la película que me parece que se observan desde una subtrama, como justamente todo lo que pasa con la Aldea Rosa, que siento que queda justamente en un lugar de subtrama, en un segundo plano, y que me hubiese gustado a mí que se le dé otra ponderancia, que se le dé otro lugar en la misma película, que siento que queda demasiado aplacado o que queda en un segundo plano por toda la relación, ¿no? Entre Ale y Julia. Aviso entonces que voy a hacer un spoiler. En una entrevista que se le hizo a Camila Sosa Villada, no tenía específicamente que ver con la película, pero se le hace una pregunta específica que es ¿por qué incomoda la maternidad travesti? Obviamente, bueno, estamos hablando de las malas específicamente, y ella responde porque la infancia es el territorio donde el patriarcado disputa su perpetuidad, donde el patriarcado se asegura de seguir existiendo. Entonces a mí me interesaba molestar un poco y empezar a ponerlo en discusión. Y porque además son cosas que todavía no se hablan a pesar de lo avanzadas que estamos aquí en Argentina. A mí me interesaba poner el dedo en esta llaga porque me pregunto si seremos capaces de ser distintas, de criar hijos de una manera diferente, o sea, si seguiremos reproduciendo esta mierda hasta que nos cansemos. A mí esta respuesta me pareció muy fuerte, muy esclarecedora en un punto, pero también muy fuerte y que tiene mucho que ver con lo que pasa en Mía, con lo que pasa en la película. Por eso advierto del spoiler, ¿no? Porque digo, en algún punto se plantea también en todo lo que ocurre con la Aldea Rosa y la imagen de la travesti pobre y marginal, una posibilidad de la maternidad, y la maternidad no solo vista como maternidad, sino también como el ingreso, como aquella puerta de ingreso hacia otro mundo, hacia
otro mundo soñado, hacia otro mundo posible que no es en el que ella está inmersa, ¿no? En el que ella está inmersa y en el que ella se crió y vivió. Como dice Nati Menstrual en la película, donde vos ves Yuyo, yo veo un bosque. Esta película está llena de momentos para analizar desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Digo, no solamente el contexto, que bueno, esto que en Rouge es una película que se contextualiza, ¿no? En los 90, en el 95, 96, más o menos. Estaba ahí arrancando el segundo mandato de Carlos Menem. Nada, no solamente de esa época histórica, sino también de todos esos simbolismos que se dan en la misma película y que podríamos estar hablando, bueno, para eso es un poco, ¿no? Tengo miedo de que la comparación que vaya a hacer sea terrible. Hace poco vi otra película que la recomiendo un montón, que es del 39, si mal no recuerdo, que se llama Estela Dallas. Por ahí la vieron. Está bien, habla de una mujer estadounidense de clase obrera que se perfila y hace toda una perfo sobre la mujer como objeto de deseo para poder ascender a otra clase social y enamorarse del jefe de la fábrica. Pero como ella en sí es hay varios escritos, ¿no?, sobre esto. Es en realidad una mujer que en ese momento no era común ver, que iba por lo que quería, se vestía toda de blanco, pero de nuevo, ella no es que el cine hace objeto de la mujer como el deseo inscripto en el cuerpo, sino que ella misma decide que ella quiere ser ese objeto. Estela Dallas es madre, ¿no? Y habla sobre, supuestamente, si lo vemos muy en la superficialidad, los sacrificios que hace una madre para que su hija esté en un espacio mejor. Y lo que dicen muchas de las descripciones de la película mía es cómo Ale encuentra ese deseo de ser madre y cómo quiere ser en realidad la madre de Julia, que es esta nena con la cual empieza a tener vínculos. Pero, como decía Belén, es que podemos leer un poco a contrapelo eso también, ¿no? Que en realidad, por ahí, el vínculo de Ale queriendo estar en un espacio de la maternidad en donde ella replica los cuidados del marido, los cuidados de la casa, el que tanto Julia como Manuel estén bien vestidos, que coman rico, ¿no? Como todos los quehaceres de la casa y del cuidado que ella sí quiere hacer y que es una elección, y que la Aldea Rosa también hace todas estas tareas de cuidado en cuanto a la confección de la ropa de todas las chicas, ¿no?, en la aldea, como elección en contrapartida todo el tiempo de lo que dice Mía en su diario, que es que se quiere escapar y se quiere fugar de esos roles, que yo interpreté, no sé qué interpretaron ustedes, pero que tenía una depresión postparto y que no quería estar ahí, que ella amaba a su hija, pero que todo el tiempo quería ser algo más que solo madre. Y el neoliberalismo te viene a pedir no solo que seas madre, sino que seas la supermujer, ¿no? Todo el tiempo tenés que estar en una posición de liderazgo, porque las mujeres pueden salir del espacio íntimo y de la casa, y que también pueden estar trayendo, entre muchas comillas, el pan a esa misma casa, y que tienen que ser buenas madres, pero que sin embargo todo el tiempo estamos dando, mira, por Dios, yo ojalá nunca sea madre, perdón por las personas que elijan, pero en vez de hacer un reparto sensible de todas las cualidades del cuidado dentro de una pareja heterosexual, que es como se plantea en la película, entre varones y mujeres, a la mujer se le pide absolutamente todo, ¿no? Y el neoliberal, o sea, la explotación total de ese cuerpo feminizado en su infancia y en su adultez. Que muy interesantemente, me echando con una película que no vimos, pero que recomiendo un montón, que es Estela Dallas, la protagonista al final de esa película lo deja y no sufre por dejarlo. Bueno, no sé, me quedo pensando, pero eso es lo que se me viene con maternidad. Mientras miraba a Mía, releí Las Malas de Camila Sosa Villada y bueno, ahí se espeja, ¿no? Por momentos no me acordaba qué era lo que había visto en la película y qué era lo que estaba en la novela. Y hay dos momentos de Las Malas que quiero leer, cuando habla de la tía Encarnación, la travesti madre, ¿no?, de la casa. Y dice, bueno, que la tía las defendía, qué sé yo, dice, quería emanciparnos del chongo. Quería que nos liberásemos.
que no nos comiéramos el cuento del amor romántico, que nos ocupáramos de otros business, nosotras, las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social. Pero, 2 carillas más tarde, dice, a veces me sentaba en la terraza y pensaba, un niño, un esposo, una casa, un patio, flores en las macetas, una biblioteca, recibir a los amigos el fin de semana, dejar la prostitución, reconciliarme con mis padres. Un poco como exponiendo a las personas con capacidad gestante a una lógica bifronte. No sé, o sos la difunta Correa que estás dispuesta a morir amamantando, a dar la vida, no sé qué, o sos la mala madre, que un poco, ahora que lo pienso, eso se da en la película La hija oscura, que lo charlamos en uno de los episodios de la Orquesta Ñoño, ¿no? Que es esta madre que se fue y abandonó a sus hijas pequeñas porque no era su llamado, porque no era lo que tenía que hacer, porque prefirió una vida académica. Y lo que me parece interesante en la Argentina de los años 90 de la película Mía es que esa madre Mía, la protagonista, no pudo resolver el dilema. Es decir, si no puede ser la supermamá, entonces tengo que morir. Pero no pudo sentarse con el marido y decir esto que vos decías hace un momento, ¿no? ¿Cómo vamos a dividirnos las tareas o necesitamos? Y esto me hace acordar a algo muy interesante con Nico cuando estuvimos en Perú hace un tiempo. Fuimos a una actividad que organizó Gabriela Wiener y hablaba sobre las formas alternativas de crianza, la importancia de la crianza colectiva de las niñas, la importancia de la gestación, parir y cuidar a las niñas dentro del círculo de personas con capacidad gestante, y que no quede ese niño abandonado a esta madre con depresión posparto, con suerte con una tía o una abuela que lo viene a visitar 2 horas por día, todo el día solo en un departamento, y con el padre que viene a la noche un poco cuando quiere, ¿no? Hablando un poquito de esto de la importancia de criar en tribu, ¿no? De la importancia de la red de contención y la red de apoyo alrededor de las personas gestantes, yo creo que justamente es algo que dentro del neoliberalismo no es posible. ¿Por qué? Porque se atraviesa por una lógica de competencia que al principio uno no lo ve, o una persona que quizás está con todas las emociones después de haber parido o está por parir, la persona puérpera, ¿no? Piensa en este ideal de tribu que no es el ideal occidental, no es a lo que se puede, más allá de la experiencia, ¿no? Lo digo porque está tanto teórica como prácticamente creo que no se puede llegar a eso desde donde nosotros estamos parados. ¿Por qué? Porque por una lógica de competencia, porque empiezan a surgir cuestiones de, pero porque yo estuve para vos y vos no estuviste para mí, porque mi hijo puede un poco más que el tuyo y el tuyo lo atrapa, porque nosotros tenemos cosas que capaz vos no, o vos tenés cosas que yo no, entonces te empiezan a generar algo de esto, de la competencia en estas mismas familias, en estos mismos miembros de la tribu, que termina por descomponer lo que en un principio había sido para contención, se termina descomponiendo, y es feo de ver y de analizar también, pero es algo que termina surgiendo, más allá de que sabemos que hay otras sociedades donde esto se implementa y que realmente es importante, porque el criar es un trabajo, criar y maternar y paternar es un trabajo, y es un trabajo ultra pesado, demandante, el que requiere el máximo esfuerzo por parte de esa familia, de esas personas que deciden ser familia, pero lamentablemente bajo la lógica neoliberal y bajo la lógica de existen mejores y peores, y una lógica exitista, es algo que no se puede lograr al 100%, por lo menos no se puede. Sí, estoy carburando porque se dijeron un montón de cosas muy, muy zarpadas, y aparte creo como que estamos ahí perfilando uno de los temas más complejos que hay desde un montón de perspectivas, que es la maternidad. Entonces estaba pensando como desde dónde lo podíamos abordar, y me parece como que les tres hicieron como aportes súper interesantes y de distintas perspectivas para pensarlo. Entonces eso, como una complejidad muy, muy grande a la hora de pensar esa categoría, esa práctica, esa decisión, digo, como querramos llamarlo.
En ese sentido, como para volver a la peli que nos convoca, estaba pensando en relación a lo que ustedes planteaban, cómo logra bastante bien la película reflejar, digamos, esas contradicciones, ¿no? No es menor que la protagonista o la persona que se ve impelida a realizar un rol materno sea una travesti, y un poco Omar traía esa contradicción que Camila refleja en su novela Las Malas, ¿no? Que tiene que ver bueno, con un deseo genuino de maternar y a la vez entender lo que eso representa en una sociedad neoliberal, como decía Belén, ¿no? Esa complejidad. Me parece que la peli logra un retrato interesante de eso complejo. Obvio que nunca acabado, porque como toda complejidad nunca se puede acabar ni se puede reflejar desde todas sus ópticas, pero eso. Claro, y está bueno lo que nos dice Clara de que estamos, bueno, carburando y nos quedamos todos pensando, un poco con la cabeza quemada, un poco con cosas que no entendemos, un poco con cosas que nos gustaría desarrollar, que ese fue todo el chat de estas últimas 2 semanas mientras preparábamos este podcast, pero un poco es interesante porque también qué cine necesitamos en el neoliberalismo, ¿no? Y de alguna manera esta película tiene algo del tercer cine latinoamericano en el sentido de querer que son películas que despiertan la conciencia de quienes las ven. Nos hizo llorar, nos hizo problematizar, nos hizo preguntarnos cosas y nos hizo darnos cuenta que vivimos en un mundo de mierda. Un poco a contrapelo de las pelis neoliberales clásicas, ¿no? De los héroes solitarios, emprendedores, exitosos, con acción. Acá lo que nos propone el director es pensar y representar estas contradicciones que estamos sufriendo nosotros mismos mientras hacemos este podcast, de este proceso de implantación del neoliberalismo, ¿no? Y empieza este ciclo de películas que ya estamos en el segundo menemismo y llegan las ansiedades ante las contradicciones sociales y las desigualdades económicas y la fragmentación social que estábamos viviendo. Y nos introduce el otro tema que vive en paralelo, que transita la película en paralelo con la cuestión de la maternidad, que es el tema del mundo cartonero. Yo quiero como retractarme un poco porque siento que como el ojete. En el sentido de que el rol de las maternidades en su complejidad, las olas y las tribus y las parejas se llevan como todos mis aplausos porque creo que es el rol más difícil en la vida, ¿no? Que yo nunca voy a tomar, eso lo sostengo. Y lo único que sí quiero como agregar, que me parece re interesante, que va con el tema cartonero, pero por ahí como puente antes de que se retome, es que Ale como cartonera, y que no es menor que el diario se encuentre en la basura como de esta familia, que lo tira el marido, el lugar de desecho también que ocupa la mujer, que ocupa que la sociedad capitalista tiene a esa mujer, ¿no? Porque después de madre no servís para nada más que para eso, y si no estás ni siquiera tu recuerdo, ¿no? Porque es un diario íntimo, bueno, el diario íntimo como herramienta, y que una mujer trans cuyas historias históricamente han sido relegadas, invisibilizadas, reconoce la voz de una mujer cuya historia también está siendo completamente negada en su seno familiar porque se suicida, ¿no? Entonces hay algo ahí de una mujer reconociendo a una mujer, las dos en contexto fragmentario, las dos en contexto de desecho, las dos también en contexto de que cuando se encuentran se dan valor, y un valor no capitalista. Y eso es como, a mí me interesó eso de la película. Después lo de la maternidad que se me pasó un poco por alto, entonces claro, le pusimos foco, eso fue como, claro, era esto, pero hay algo ahí. Además, pensar qué es lo que se está tirando a la basura, ¿no? Porque se tira a la basura el diario que contiene los últimos, serán 6, 7 años de esta mujer que la estaba pasando francamente mal y que no está contando una penuria cualquiera, no está contando, no sé, una miseria o una tristeza cualquiera. Está hablando específicamente del dolor que le produce la maternidad. Tiene un montón que ver lo que vos decís, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Ale? O sea, este volver a traer, ¿no? Y esta insistencia que tiene Ale en volver una y otra vez con el diario,
y poner de relieve lo que le está pasando a Mía. Era, o sea, justamente vos decías esto de que a la hija la debe amar. Ella deja súper claro que la hija no la quiere, ¿no? Y digo, qué silenciado está la posibilidad de las mujeres de decir, yo a mi hijo no lo quiero. Eso lo podríamos esperar de un varón, ahora, no de una mujer. Que una mujer diga, yo a mi hijo no lo quiero, yo la tengo enfrente y no me genera nada, yo quiero salir corriendo, eso se tira a la basura y no se vuelve a hablar del tema. Es lo indecible. Está buenísimo traer la imagen del diario y también unida a ella la imagen de los que cartonean, porque como decía Nuye, ese diario se encuentra en la basura y eso no es para nada menor. Me gustaría traer otra imagen también a esta idea del diario que aparece, que es la idea de memoria y la importancia que le da Ale a que esa niña pueda tener la posibilidad de entender su propia historia, ¿no? Como de entender la verdad. Y estaba como pensando también en relación a lo que venimos charlando en el podcast, que es la memoria como uno de los lugares a donde más ataca el neoliberalismo, ¿no? En los últimos 2 podcasts aparecía eso, como el borramiento de la historia, como la posibilidad para que se puedan implementar las políticas que trae el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, me parece que aparezca el diario y que justamente Ale le dé tanta importancia a que esa niña pueda conocer su propia historia, me parece una imagen hermosa. Me encanta cómo estamos trenzando todas estas pistas que nos deja la película, pero sí, es muy interesante cómo esta historia de esta madre que no cumple con los paradigmas que el neoliberalismo le exige, su historia se silenciada por el marido, que es el patriarcado con una O grande de marido, y es rescatada de la basura por otra parte de la sociedad que el gobierno quiere hacer desaparecer, no solamente por travesti, sino por cartonera y por pobre, y que le terminan quemando su lugar de existencia, su lugar de posibilidad. Yo quería hacer un comentario acá sobre un fallo de marzo de 1990. Habían procesado a un chabón bajo el edicto policial de vagancia, que era en la figura en la que caían todas las personas que vivían en un asentamiento, que vivían cartoneando, que vivían haciendo esas cosas hasta el momento, ¿no? Y este fallo sobre este edicto policial de vagancia y mendicidad es de marzo de 1990 y dice que ese edicto policial es inconstitucional porque, y leo directamente de la sentencia, sanciona con fórmulas extremadamente imprecisas a individuos en situaciones muchas veces no derivadas de una autodeterminación, sino de circunstancias ambientales ineludibles, particularmente en momentos como los actuales, donde las expectativas existenciales y los recursos de supervivencia de un gran número de personas se han visto reducidos a límites lindantes con lo infrahumano por imperio de una emergencia nacional oficialmente reconocida. Es decir, acá no es que Camila Sosa Villada en el personaje, Ale es una hippie que decide ir por lo alternativo y salirse del capitalismo, sino que, bueno, fue expulsada del sistema, de este sistema que solamente, como ya sabemos, vive con la miseria planificada y con un segmento importante de la población que esté fuera de ese paradigma que plantea. Y lo que es importante también no olvidarnos, especialmente hoy, que es 14 de septiembre de 2023 y nos estamos dirigiendo hacia las elecciones presidenciales en Argentina, es que Cavallo en 1989 salió a recorrer los centros financieros internacionales para impedir que le concedieran préstamos, que algunos ya estaban otorgados, como el del Banco Mundial, por ejemplo, al gobierno Raúl Alfonsín, para que pudiera recomponer la economía y la devaluación y la inflación horrorosa que estaba expulsando gente del sistema todo el tiempo. Este es el famoso golpe de Estado económico o el golpe blando de la economía que le hicieron a Alfonsín, que es lo que hace el fin terrible de su presidencia. Y a Cavallo lo acompaña Guido Di Tella en nombre del candidato Carlos Menem, que anunció que el país necesitaba un dólar muy alto. ¿Es que les suena? Y también en el momento en que las cerealeras y las acopiadoras no liquidaban las exportaciones. Hola, estamos como otra vez, ¿no? Como en un loop.
La idea era escarmentar a ese gobierno y, por supuesto, con todo el acompañamiento de los grandes titulares de los diarios que estaban creando las condiciones de shock, que ya analizamos en la edición anterior, para poder implementar las recetas neoliberales. Es muy interesante ver la figura del personaje de Ale, de la travesti cartonera, viviendo en la Aldea Rosa, en el asentamiento, con todas estas personas que habían sido expulsadas del sistema y que, claro, que no era su opción estar ahí. Voy a agregar una pestaña más a este sinfín de apertura de pestañas, que es que para mí la peli lo trae un montón a Pedro Lemebel. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí, como en el personaje del amigo de ella, no sé, se me presentó así como muy, muy literalmente. Y también me pasó, esto un paréntesis hago, pero que Anush decía del póster de la peli, pero yo había visto un póster que no sé si lo vieron, pero que es muy parecido a una obra de Lemebel, que es la cara de Ale con unas flores como traslúcidas y como casi que tiene unas cejas parecidas. Y bueno, como el arte sirve para expresar justamente estos momentos que no tienen explicación porque están atravesados por las grandes contradicciones humanas, como puede ser maternar o simplemente existir en un contexto que está siendo opresivo constantemente. Entonces, como tanto Lemebel como esta peli, como Camila Sosa Villada, que también aparece en su escritura que la trajo Mar, desde historias más mínimas empiezan a poder hablar de estos shocks, en realidad, que ejecuta, digamos, la política mundial sobre las subjetividades. Sí, por favor, no había hecho ese link lemebeliano, pero ahora que lo decís, totalmente lo veo. Rodolfo Prante, que es el actor que hace del amigo paraguayo de Ale, que también es importante ahí la figura de los migrantes, ¿no? En el asentamiento, que tiene esta frase muy fuerte en la película cuando se está un poco enojando con el personaje de Ale, porque está pasando mucho tiempo en la casa de estos chetos y se está encariñando con la nena y qué sé yo, que le dice: ser mamá también significa ser mujer golpeada. Esto es como bomba, ¿no? Para mí es como el resumen es esto. Ser mamá también significa ser mujer golpeada, simbólicamente, metafóricamente y en los hechos también, ¿no? Y que le grita al final, tipo, no vaya más para ahí, somos vagabundas. Somos vagabundas. Siempre vamos a estar desde afuera mirando cómo la gente anda en auto y come en restaurantes y viven en una casa. Bueno, Pedro, pero vos no entendés, Manuel también es un buen hombre. Un buen hombre, que te cagó a palos, y vos como una pelotuda, haciéndole la trenza cosida a la hija. Como asumamos cuál es la posición que tenemos, y también esto de la toma de conciencia, ¿no? Porque empieza a haber una especie de pérdida de conciencia de clase de Ale cuando quiere asimilarse a esta familia burguesa, clase media, inasimilable, imposible, porque van a esa cena, a un restaurante elegante y ella termina casi acuchillando a uno en el baño, ¿no? Pero bueno, apostilla acá Rodolfo Prante, ojo que también actúa en Sama, de Lucrecia Martel, es docente, investigador y bailarín, profe en la UNA, se come la película así, tipo Rodolfo Prante, Mon Amour. Hay dos dispositivos, uno del cual venimos hablando un montón, que es el diario, el cual Ale está aprendiendo a leer a través de leer el diario. Eso me hizo llorar, ¿no? Como pensando un montón en cómo las historias travestis vienen de la oralidad y que muy pocas veces se dejaba registro y que hoy contamos con un archivo de la memoria trans en Argentina por fotos, como con la imagen y la importancia de la imagen y por ahí no tanto de la escritura. Y el otro dispositivo que se muestra, como decía Ro, muy al pasar, que ojalá le hubiesen dado más espacio a la Aldea Rosa, que es el documental que viene a hacer un par de personas sobre la gente que vive ahí, para que puedan pasar a estar de una aldea en la que se encuentran a una vivienda digna, y que le tienen que demostrar al Estado que ellas viven en condiciones horribles para que puedan pasar a esta vivienda digna. Y como el dispositivo documental que van y las filman, ¿no? Las mujeres trans se muestran, hay una escena
en donde Ale les hace la ropa a todas y ellas están como con sus mejores ropas y maquilladas, y ahí del otro lado se les dice, bueno, pero si a ustedes las mostramos que están bien y que están con las mejores ropas y que no están como en el desecho total, muy probablemente la vivienda digna no salga. Entonces, ¿cómo hay algo de los discursos dentro del capitalismo que, bueno, vos solo te mereces estar en ciertos lugares con ciertos accesos y con ciertos derechos, no a través de la meritocracia si realmente estás en la mierda total, ¿no? Y no puedes mostrar otra cosa. Entonces, ¿cómo van jugando esos dos dispositivos? Y que algo es estratégico, lo que decían estos dos chicos que venían de algún partido político que realmente querían que estén en mejores condiciones y que era estratégico que se vieran así. ¿Cómo es esa construcción, de nuevo, polifónica sobre cómo es esa aldea rosa? Y a su vez, cómo el diario se mete como un punto de fuga de un mundo distinto al que venimos hablando, que hay como un intercambio, ¿no? El diario va a la aldea y Ale va a la casa de clase alta, hay como ese intercambio y cómo se construyen en colectivo, algo que también decía Ro, lo colectivo pareciera en en el neoliberalismo y en el capitalismo, en la vorágine esta que vivimos, no tener lugar. Y algo de lo que decís, Anush, también que me juegan, y al momento de ver la peli, ¿no? Y también haciendo un paralelismo con otras películas, es como el neoliberalismo y el capitalismo en sí van armando como todo este escenario para propio gozo, ¿no? De lo que debería ser. Porque si vemos en la película esta escena donde se les pide que se vistan de determinada manera para aparecer, ¿no? Porque digamos, nadie se lo va a creer si no, que aparecen todas vestidas, con buena ropa, nadie les va a creer que son pobres. Y cómo, alerta spoiler nuevamente, cómo después al final vemos que en realidad hagan lo que hagan, los terminan desalojando y poniéndole fuego todo, porque, a ver, no importan, ¿no? No importan a este aparato estatal, no importan a este juez federal que al final termina dando la orden de quemar y destruir todo. Pero como en un principio, obviamente más allá de algunas travestis que no se la terminaban de creer, ¿no? Y que decían como, preferimos quedarnos acá, esta es nuestra casa, la tenemos que defender, ¿no? Cómo se empieza a generar podría decir enfrentamiento, en realidad es un choque más hasta ideológico entre Antigua y Anne, ¿no? Y otros miembros de la comunidad, pero cómo todo cómo se le termina sacando la máscara al neoliberalismo, ¿no? Al final, cuando en realidad era todo un montaje. Y me hace acordar un montón a lo que pasa en la película El Patrón, esta película que narra la historia de un peón que viene de Santiago del Estero y empieza a trabajar en una carnicería para un tipo que era un nefasto. Bueno, después la si pueden, el actor es Joaquín Furriel en la película La Rompe, es una de mis pelis favoritas, y termina pasando lo mismo, este peón que termina sumido en una relación de esclavitud con el patrón, ¿no? A quien se le promete que en vez de pagarle todos los meses, esa plata va a ir a una especie de plazo fijo para que él al final tenga una casa. 18 años transcurren desde esta promesa hasta que se termina habiendo un desenlace trágico y la casa, por supuesto, que nunca aparece. Entonces, esta promesa que también es eje de la película y que creo que es eje del neoliberalismo en sí, esta promesa de ascenso, esta promesa de estatus, esta promesa de pizza y champán, esta promesa que la gente termina creyendo, ¿no? Como sumum, como máximo exponente de lo que uno debería querer, porque también se juega la construcción del deseo, ¿no? Y que al final termina siendo más una puesta en escena para ver cómo todos se rompen el orto en busca de algo que nunca llega, y cómo también se termina nublando la posibilidad de cuestionar ese deseo, que yo creo que es algo que se ve mucho en Mía también, ¿no? Como de pronto Ale no puede desconfiar de su deseo, como Mía no puede desconfiar de su deseo de ser madre, o Ale, como digo, ¿no? Del deseo de querer este ascenso, de querer tener su casa, su familia, su bebé, su marido, como en ningún momento se plantea la posibilidad de desconfiar de ese deseo. Pensando en los deseos y en los no deseos, hay un personaje, una personaje
que creo que entra también de nuevo en contraste con Julia, que recordemos es la hija de Mía, que es esta chica que debe ser adolescente, preadolescente, que está embarazada, que termina teniendo el bebé en la aldea rosa y que la última escena, bueno, el spoiler es Alejandra yéndose con ese bebé. Yo creo que no tiene ninguna línea esa chica y durante toda la historia ella se termina escapando, ¿no? Al final va escapando de qué, pero digo, se fuga nuevamente y es esa maternidad no deseada que vaya a saber bueno, cómo tomó esa decisión, cuál era ese contexto que hace que, bueno, en la aldea no... Digo, hay 3 tipos de deseo y no deseo de maternar, también 3 experiencias y todas abyectas de lo que es el estereotipo de madre, como todo fragmentario, ¿no? Como el capitalismo termina eso, fragmentando absolutamente todo. Y bueno, el quemar la aldea hay algo del fuego, de la ceniza, de la destrucción total de todas esas historias, de todo ese olvido, y que sin embargo, bueno, como también ciertas partes de la memoria quedan en el cuerpo. Se me juegan ahí, es como, no me quedé pensando en esa piba. Bueno, y se fue, y por ahí el deseo de ella era irse, y no terminaba suicidándose como Mía, que bueno, su única forma de irse y de fugarse era el suicidio, y que en realidad, no lo sé. Sí, pero esa piba puede irse porque está fuera del sistema. Que tuviera licencia por maternidad de su trabajo en IBM, no puede entregarle su bebé recién nacido a una travesti y irse a cartonear a otra parte, ¿no? Entonces, esa imagen muy simbólica, muy poderosa de las topadoras y el fuego, llevándose todo lo que no entra dentro del neoliberalismo. Y también, bueno, no está en la película, pero el otro gran fortaleza o gran herramienta del neoliberalismo para perpetuar la reproducción de su propuesta, que es que no haya aborto. Entonces, bueno, esto es como que para terminar un poco el cuadro. Es decir, bueno, maternidad, tenés que reproducir, queremos muchas niñas, mucha mano de obra barata y aborto nunca. Que todo esto me parece que también está atravesado, porque esa mamá que estaba probablemente muy deprimida, probablemente de antes, probablemente llevando pésimo, esa mamá, en vez de haber abortado a Julia y separarse y iniciar una nueva vida, llevó adelante todo el protocolo neoliberal, ¿viste? Y bueno, y terminó matándose o le terminó pasando la topadora por encima simbólica del final de la Aldea Rosa. Hay algo que escribe Mía en su diario, la última frase que escribe es: necesito arruinarlo todo para que no me extrañen. Yo digo, es Menem. Digo, ojalá, porque evidentemente no lo arruinó demasiado bien, porque hay gente que lo extraña, hay gente que lo está pidiendo. Digo, tendría que haberlo arruinado un poco mejor. Pero me parece una buena metáfora incluso para seguir pensando más, ¿no? Necesito arruinarlo todo para que no me extrañe. Iba a retomar algo que apareció un poco al principio, que tiene que ver con la contradicción, y volvió a aparecer en esta figura del deseo que decía Belén, ¿no? Y ese deseo que es incuestionable dentro de los parámetros del neoliberalismo, pero que sin embargo, como vemos en la peli, esos cuestionamientos al deseo aparecen todo el tiempo, digamos, convivimos con ellos como seres humanos. Creo que todo el dispositivo está armado para que esos cuestionamientos justamente no prosperen, pero sin embargo prosperan, y prosperan a pesar del sujeto, ¿no? Porque todos estos personajes que aparecen en la peli y que configuran diferentes momentos o diferentes cuestiones que se contradicen dentro de nosotros, como puede ser la maternidad, como puede ser el deseo de una vida mejor, tener una familia. En el caso del padre, a mí me parece interesante la figura del padre también, que quedó como totalmente excluida de la charla, salvo en algunos momentos como figura representativa del patriarcado. Creo que también es una figura contradictoria, porque él, a diferencia de Mía, sí la quiere a la hija. Él desea ser parte de la vida de su hija, con todas sus limitaciones.
Entonces me parece que todos los personajes atraviesan de alguna manera una contradicción, ¿no? Y la manera de transitar esa contradicción es súper variada y me parece como que pinta muy bien el abanico de sujetos que quedan cuando nos atraviesa el neoliberalismo y cómo, sin embargo, persiste, ¿no? Como esa pulsión de vida que tenemos. Si bien parece todo mala onda o para abajo, creo que no, porque todo el tiempo está apareciendo ese deseo y está configurando maneras nuevas y está permitiendo imaginarse mundos diferentes. Y si bien no siempre se resuelve de la mejor manera, que aparezcan es signo de vitalidad. Y algo que me parece muy maravilloso es que dentro de nuestro imaginario colectivo social, en el 2011, poder tener la referencia de una madre traba en las condiciones que sea, poder tenerla, hay ahí una posibilidad que antes no había. Porque al final Ale termina con su familia elegida en la aldea, al lugar al que vayan, ella va a estar a cargo de un bebé, ¿no? Y creo que ese fuera de cámara te permite pensar, o a mí me permitió pensar, el día que Julia quiera saber qué le pasó a la mamá, la historia y la memoria de la mamá va a estar en el y va a emprender esa búsqueda por encontrarla a ella. Y también la ausencia de Mía hace esto que decía Clara, ¿no? Bueno, que el padre con un rol de cuidado, junto con sus limitaciones, sí se ve esa cara. Pensando también en ese contexto, 2011, pensando en el contexto de la historia que es los 90. Entonces, con todos sus arquetipos, construye otros moldes que por ahí en la sociedad antes, no sé si no había, pero que estaba muy lacerada, no es la palabra, pero donde había todo el tiempo alguna marca negativa. Siguiendo con esto que dice Anus, me gustaría que todos podamos pensar que otras maternidades o paternidades son posibles, ¿no? Porque a mí también se me juega algo con esto del final que mencionabas, se me juega algo también de la ternura, ¿no? Después de haber... Es una película que te mantiene en tensión todo el tiempo, porque con esto de que si la va a ver el padre, de qué es lo que pasa cuando salen y que la nena y que se la lleva y que no se la lleva, entonces no deja de haber una tensión con respecto a lo que puede llegar a pasar y lo que a uno mismo se le empieza a ocurrir como posibles continuidades o como posibles finales. Y cuando termina hay algo de la ternura que se nos juega. A mí me pasó, más allá de todas las críticas, y como decía al principio, de que cada vez que la veo hay algo nuevo para pensar. Pero esto de, y como dice Camila en la entrevista, ¿no? Volver a pensar si otras eternidades son posibles o si vamos a seguir repitiendo la misma mierda que fue hasta este momento. Entonces es lindo de poder ver la imagen de la travesti con un bebé y cómo finalmente, bueno, todo ese deseo que se desarrolla a lo largo de toda la película en algún punto, digamos, se va a poder llevar adelante, ¿no? Va a tener su expresión en esta maternidad. Ella va a poder tener su maternidad desde otro lugar o va simplemente a repetir lo que es para ella o lo que ella vivió o lo que leyó en el diario de Mía. ¿Cómo va a ser? Y es una pregunta, yo no dejo la respuesta. La película tampoco creo que plantea esa pregunta, pero sí, quizás desde nuestro lugar, no heterosis, poder pensar qué pasa con este colectivo, ¿no? ¿Qué pasa con este colectivo que no deja de estar atravesado por el neoliberalismo, que no deja de estar atravesado por nuestros propios padres, por nuestras propias paternidades y maternidades heterosis y por todo lo que nosotros consideramos que es una paternidad y que quizás hoy lo estamos aprendiendo a deconstruir, incluso hasta como hijos, pero ¿qué haríamos si tuviésemos la posibilidad de ser padres, ¿no? Rofrano, gracias por esta piña que nos pegaste con esta peli que nos mandaste a ver acá para esta equipa de cine y neoliberalismo. Te agradecemos un montón. Como siempre, quedan colgados en nuestras redes. La película Mía de Javier Fantecouter está libre en YouTube, así que si no la viste porque no quisiste, andá corriendo y mirátela y después escuchá el podcast de nuevo. Y nos quedamos acá surfeando la ola del neoliberalismo mientras preparamos el volumen 4 a pedido del público, así clamor popular.
seguimos surfeando esta cosa indefinible, este magma indescriptible que muta permanentemente. En el momento en que sabemos de qué se trata el virus, ya se convirtió en otra cosa. Eso es lo que el neoliberalismo hace, es escurridizo, tramposo, artero, acechante. Y mientras tanto, como dice una de las compañeras trabas en Las Malas, seguimos siendo pobres, decía, mientras guardaba entre sus tetas la recaudación de la jornada. Señoras y señores, y señores y señoras, nos vemos en el próximo episodio. Romperá la tarde mi voz. ¿Así? Claro. ¿Ahí enganché? Sí. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.